Hola, soy Carolina Salamanca y te doy la bienvenida a Ellas Inspiran Podcast, un espacio de inspiración para mujeres donde hablamos de empoderamiento personal, carrera profesional, emprendimiento femenino y mucho más. Así que ponte cómoda y empecemos. Hoy vamos a hablar de emprendimiento femenino y para ello tenemos una mujer experta en estos temas quien nos dará los mejores consejos a la hora de emprender. Pero primero, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas en Ellas Inspiran Podcast. Ya sabes que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete para que recibas cada notificación cuando subamos cada episodio semanal. Y ahora sí, démosle la bienvenida a María Alejandra Cano. Ella es una mujer colombiana, apasionada y máster en innovación y emprendimiento. Ella tiene una amplia trayectoria en negocios y actualmente trabaja como Business Developer en la adquisición de empresas en América Latina para el holding canadiense Constellation Software. Además, es voluntaria de la incubadora Social Enterprise Greenhouse, dando clases de emprendimiento a emprendedores de habla hispana en Estados Unidos. Male, bienvenida, ¿cómo estás? Caro, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo muy bien, dichosa de acompañarte en este espacio. Siempre encantada de hablar de estos temas que me encantan, que me apasionan. El emprendimiento es algo que me hace vibrar, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Gracias nuevamente por tenerme. No, Male, gracias a ti, gracias por querer estar aquí, por decirme sí desde la primera vez que hablamos y que me dijiste sí a este proyecto. Es un honor tenerte aquí porque te conozco, sé lo experta que eres en temas de emprendimiento. Nos conocimos haciendo nuestros másters y tú eras la especialista en emprendimiento porque estabas haciendo un máster en eso. Así que cuando pensé en crear este podcast y quería tocar el tema de emprendimiento, fuiste la primera persona que se me vino a la cabeza. Así que gracias por ese sí. Gracias. Y nada, estoy segura que vamos a aprender muchísimo de ti, que vas a dejar esos consejos útiles para todas las mujeres y hombres también, porque son útiles para todos, que estén como dudando de sí o que tal vez no saben cómo empezar en temas de emprendimiento, pues este episodio es perfecto para aquellas personas que están en ese momento. Pero bueno, Male, como siempre quiero empezar con una pregunta que le hago a todas las invitadas y es, ¿quién es María Alejandra y cómo te describes a ti misma? Súper bueno, María Alejandra. Empecemos por la parte profesional. Soy comunicadora social, especialista en mercadeo y magíster en emprendimiento e innovación. Soy una mujer muy apasionada por estos temas, muy apasionada en todo lo que hace. Ya un poco más personal, pues soy una mujer muy tierna. Soy de Medellín, Colombia. Em, ¿Qué te digo? Soy muy apasionada, soy muy aventurera. Me encanta el senderismo, me encanta asumir riesgos, no únicamente en el ámbito personal, también profesional. Entonces me encantan los deportes extremos. Me encanta el deporte, el ejercicio, es algo que me mantiene muy activa. Y eso soy. Digamos que si le preguntan a mi niña, creo que diría que le encanta la mujer disciplinada y enfocada que soy. Ay, qué lindo eso, me encanta que digas eso de si le preguntaran a mi niña, diría esto. Ah, eso es muy bello. Y lo que dices de aventurera y que tienes esa pasión también por los riesgos, o sea, creo que por eso es que te gusta el emprendimiento, porque es que todas las personas que amamos el emprendimiento, que nos lanzamos también en temas de emprendimiento, es porque de cierta manera nos gusta esos riesgos y no es fácil, no todas las personas lo hacen. Entonces, creo que por eso es que eres tan buena en emprendimiento, por eso es que te gusta, Puede ser, porque te encanta la aventura y emprender es una aventura en realidad. es una aventura, completamente. Es una montaña rusa. Vale, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito. Yo ya pues dije un poquito lo que tú haces actualmente, pero bueno, explícanos para conocer un poquito acerca de eso.
Actualmente me dedico a un poco la investigación de mercado. Estoy básicamente mapeando en el mercado empresas de software para, o digamos, empresas, empresarios que deseen hacer un exit en su compañía, ¿cierto? Que estén buscando la salida por diferentes intereses personales, particulares, familiares, etcétera. Entonces voy en búsqueda de estas empresas que hacen match con nuestra tesis de inversión, la tesis de inversión de la compañía para la cual trabajo, y me encargo de hacer justamente como ese puente, ese relacionamiento. Entonces, si te soy honesta, trabajo es como un híbrido realmente, es una mezcla de muchas cosas que además me encantan, es comunicación, es marketing, es relaciones públicas, desarrollo de negocios, a eso me dedico. Eres como una casa empresas, no casa talento, pero sí casa empresas, Sí, algo de similar, cierta manera. exactamente. Estoy por allí en búsqueda, haz de cuenta como un sabueso en el Sí, sí, mercado, sí. Bueno, olfateando el mercado y encontrando esas empresas. bueno, pues creo que es una experiencia increíble porque además tienes que tener muchas competencias para desarrollarla. No es fácil desarrollar un tipo de trabajo así, donde tienes que analizar, donde tienes que tener ese olfato, esa... Sí, también ese conocimiento empresarial para saber dónde invertir y dónde no hacerlo y donde ves también la proyección de los negocios. Así que, bueno, pues increíble, la verdad. Y quiero preguntarte, ¿de dónde nace esa pasión por el emprendimiento, Male? ¿Qué fue eso que te llevó a querer especializarte en este tema? Pues mira, no sé, muy interesante. El emprendimiento ha sido algo que siempre me ha hecho clic. Creo que eso viene desde muy pequeña, desde mi infancia. Vengo de una familia de comerciantes en Colombia, de paisas, gente de Medellín, que pues nos caracterizamos por ser muy echados para adelante. Nosotros aquí decimos muy berracos, ¿cierto? Y emprendedores. Entonces vengo de esa familia que en su momento no fue tal vez una opción, sino que era lo que había que hacer, lo que debíamos, lo que debían mis papás hacer para sacar una familia grande adelante, porque somos una familia muy numerosa. Y creo que desde muy pequeña vi a mi mamá trabajar muy fuerte, trabajar de sol a sol, emprender, construir a partir de lo que, digamos que los recursos y las herramientas y el conocimiento que ella poco, digamos que tenía en ese momento. Yo tomé la decisión de emprender también y creo que siempre estamos emprendiendo bastante emprendimiento. No necesariamente, si nos alejamos un poquito de la creación de empresa y lo romantizamos un poco, pues la vida en sí misma es un emprendimiento y siempre estamos en constante evolución. Eso justamente es el emprendimiento, evolución. Entonces siento que esa pasión viene arraigada en mí desde muy pequeña y ha sido gracias a mi mamá. Bueno, pues qué bello eso y es muy cierto lo que tú dices. La vida es un emprendimiento. Todos los días tenemos que saltar obstáculos para tratar de tener los mejores resultados y eso es emprender también. Y ahora quiero empezar de lleno como en el tema de emprendimiento y es, ¿tú cuáles crees que son esos obstáculos que en especial las mujeres emprendedoras tenemos a la hora de crear negocios? Bueno, yo creo que son obstáculos, pero también son oportunidades. Sin duda, pues las mujeres hemos estado un poco rezagadas en el tema de los negocios y en el tema del emprendimiento si lo comparamos a los hombres, pero esto claramente no es una excusa, sino que justamente nos pone en una posición de hacer algo, por cierto. A eso me refiero en que es justamente una oportunidad. Sin embargo, sí es importante mencionar algunos obstáculos que como mujeres enfrentamos en relación a los hombres. Y uno de esos es, por ejemplo, el entorno competitivo machista. Aunque esto ha cambiado un poco,
No desconocemos para nada pues el techo de cristal, que las mujeres no ocupan o a lo largo de la historia no han ocupado cargos importantes, cargos gerenciales, el acceso a la educación. Nosotros llegamos un poco más tarde a esa educación. Por supuesto, también las creencias limitantes, y esto también aplica para los hombres, esas creencias o esa formación eh, en nuestra infancia que de pronto hace que pensemos que no somos buenos, no somos buenas, no somos aptas, de por qué nosotras y no otra persona. Otro obstáculo, sin duda, es la falta de financiamiento y la inclusión financiera. Si aquí hablamos, por ejemplo, del acceso al crédito, se podría decir que es igualitario, entre comillas, es decir, que los hombres y las mujeres todos podemos acceder a créditos o a financiación para nuestras empresas, para nuestros emprendimientos. Sin embargo, algo muy curioso es que la trampa está en el tamaño justamente de ese crédito, porque los hombres reciben 3 veces más crédito que las mujeres. Y esto me parece pues bastante como interesante y lo pongo sobre la mesa porque, como, wow, ok, las entidades bancarias otorgan o son mucho más asequibles para otorgar un crédito a un hombre y no a una mujer. Estereotipos de género también en puestos de liderazgo. Em, Estamos de pronto acostumbradas a aquellas narrativas en las que las mujeres somos personas hipersensibles y que por esto, que por nuestras emociones no tenemos capacidad de liderar o la toma de decisiones, eh, digamos que no es lineal, sino que es muy, lo que decía en un inicio, como una montaña rusa, o que tomamos decisiones de manera irracional, guiadas por nuestras emociones, más que por elementos objetivos. Y esto, digamos que es una creencia muy, muy errada del liderazgo justamente que habita en nosotras las mujeres. Otro obstáculo puede ser, sin duda, la falta de tiempo. Me refiero de pronto al trabajo familiar no remunerado que históricamente las mujeres tenemos, ¿cierto? Em, las mujeres realizan más del 70% de todo el trabajo de cuidado no remunerado. Los hijos, la familia, los padres, el hogar, etcétera. Y esto es como 3 o 2 veces más del tiempo que destinan los hombres. Entonces, estos sin duda son obstáculos en el camino que nos vamos encontrando las mujeres en el momento de emprender, pero sin duda también son oportunidades. Digamos que todo eso lo podemos cambiar y usar a nuestro beneficio. Pues sí, es completo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Male, porque todo lo que mencionas, sí, es verdad, son obstáculos que todavía seguimos viviendo las mujeres, que se habla más y eso es lo positivo, se está hablando mucho más, se está poniendo sobre la mesa este tipo de problemáticas. Las mujeres estamos tratando de trabajar unidas un poquito más para poder cambiar esa dinámica, pero es verdad que todavía existe, que todavía hay mucha desigualdad en, porque al final dicen el emprendimiento, pero al lado de emprender hay muchas otras cosas que se necesita tener para poder hacerlo. Una mamá tal vez no puede consagrarse a hacer su emprendimiento si tal vez tiene una carga familiar demasiado grande, no va a poder, no sé, disponer del tiempo necesario para hacerlo. También a nivel de financiamiento, lo que tú mencionas es increíble lo que dices de que los hombres y las mujeres pues tienen acceso, entre comillas, a esos, a créditos, a financiamiento, pero que curiosamente son los hombres los que más tienen acceso a eso. Reciben un Y monto más alto. Increíble. exactamente, reciben un monto más alto, entonces, ¿qué es lo que hace que condicione a las mujeres que tal vez a soñar poquito, a tal vez hacer emprendimientos pequeños, que no está mal, que el mundo necesita también de emprendimientos pequeños y que todos empezamos con algo pequeño, pero no podemos seguir condicionando a las mujeres en que nos quedamos en lo pequeño, porque es que las mujeres también pueden crear cosas grandes, también podemos, tenemos las mismas capacidades y competencias que un hombre para hacerlo. Y eso también se condiciona, ¿por qué? Porque generalmente las mujeres tienen menos posibilidades de ahorrar,
¿Por qué? Porque ganan menos, entonces obviamente tienen menos posibilidades de ahorrar para hacer su propio negocio y al tener menos, digamos que de independencia financiera o menos seguridad, estabilidad financiera, pues también a nivel de créditos los bancos te van a decir, no, pero ¿cómo podemos estar confiados de que tú nos vas a regresar el dinero? Entonces todo es como una bola de nieve y a veces decimos, no, pero es que las mujeres se están quejando por esto, pero en realidad sí hay cosas que detrás una con otra unidas pues sí hacen y generan este efecto. Así que qué bueno que tú como especialista en este tema lo pongas en la mesa, pongas este tipo de cosas que sí son obstáculos, pero me encanta que dices que son obstáculos que también se pueden convertir en oportunidades. Y es esa la siguiente pregunta que te quiero hacer. Vale, ¿cuáles crees que son las oportunidades que tenemos las mujeres a nivel de emprendimiento? Muchas, realmente muchas. Y esas oportunidades van ligadas como al tema de nuestras, justamente de nuestras capacidades. Entonces ahora estamos hablando de socialmente, porque las mujeres somos un poco rezagadas para el tema de emprender o pues, estamos un poquito atrás de los hombres. Y aquí podemos hablar es más de esas capacidades que nosotros tenemos y de las cuales podemos como o más bien en las cuales nos podemos afianzar, podemos tomar partido y tomar ventaja, por supuesto, con respecto al género masculino. Una de ellas es, por ejemplo, la capacidad de organización. Eh, Justamente porque nosotras las mujeres hemos estado a lo largo de la historia dedicadas al hogar, ¿cierto? Nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, desde siempre han sido quienes mantienen el orden y la armonía en el hogar y que funciona de manera correcta. Pues esa capacidad de organización la podemos justamente llevar al ámbito empresarial y la llevamos siempre, no es que la podemos, siempre digamos que lo aplicamos. Eso hace que tengamos pues empresas eh, más ordenadas, más sólidas, mucho más ordenadas, que podamos delegar funciones, que podamos construir un equipo, que podamos crear, ¿cierto? No a partir del caos, sino a partir de algo muy claro y con un enfoque bastante definido. Claro, lo veo y es que nuestras abuelas, nuestras mamás, todas ellas han, en realidad han estado manejando la empresa del hogar. Entonces ellas son las que lideran, ellas son las que delegan, ellas son las que manejan el dinero en la casa, entonces tienen una capacidad increíble sí, para organizar, para llevar a los niños, a toda la familia, a todas las personas que giren alrededor de la familia hacia ciertas metas, ciertos objetivos, cierta organización en el hogar. Y obviamente esas capacidades sirven en los negocios. Tal vez nos dijeron que no, que tal vez esas capacidades pues no son válidas, pero es que creo que son las más válidas porque hay una experiencia detrás de eso y son las que se necesitan en los negocios. Así es muy, muy cierto. Y como a lo largo de la historia es un trabajo que no ha sido remunerado, muchas veces no lo reconocemos, no reconocemos la importancia que tiene realmente. Son capacidades que nos han sido transmitidas de generación en generación, que tenemos por el simple hecho de ser mujeres o de haber sido criadas por mujeres, y que nos sirven perfectamente, digamos que hacen un match perfecto en el momento de emprender. Algo también muy alineado a eso es que las mujeres tenemos un liderazgo y ese liderazgo suele ser muy colaborativo. Las mujeres contamos con muy buenas habilidades sociales. Tendemos, sin el ánimo de generalizar y decir que los hombres no, pero tendemos a ser un poco más sensibles, humildes y amables. Y eso hace que generemos conciencia sobre nosotras mismas, pero también sobre los demás, sobre el entorno. Eso es bastante importante también en el momento de construir una empresa, porque cuando construyes una empresa, construyes una comunidad, construyes un equipo, construyes todo, digamos, lo que está alrededor de esa empresa, que si lo llamamos muy técnico son los stakeholders, ¿cierto? Todos los actores interesados o todos los actores involucrados en ese emprendimiento y tenemos muy buena conciencia, digamos, de la participación de todos ellos, ¿sí? Entonces eso también es bastante importante porque eso justamente de eso se trata un liderazgo y más si hablamos de un liderazgo colaborativo. Sí, claro, es un liderazgo
generoso, es un liderazgo que impacta no solo a la persona, en donde no se busca solo tal vez el crecimiento personal, sino que se busca es un crecimiento social, un crecimiento de varias personas y de una comunidad. Así que sí, es un liderazgo, estoy completamente de acuerdo contigo en eso, liderazgo colaborativo y creo que en eso llevamos la delantera con respecto a los hombres. Sí, ¿sabes por qué también me atrevo a decirlo? Porque en nosotras no están como las batallas de egos. Entonces nosotras somos más de co-crear, de construir en comunidad y no de yo lo creé, yo lo hago, yo puedo sola, yo soy eh, no sé, Superwoman. Que puede ser, sí, aquí no estamos generalizando, pero se da un poco menos, digamos, en nuestro género femenino y eso sin duda es una ventaja que nosotros tenemos en el momento de emprender. Perfecto, Male. ¿Y qué otra capacidad, competencia o habilidad tenemos? Creo también que la capacidad de innovar, ¿sabes? Porque nosotras somos muy enfocadas al detalle, somos muy detallistas. Entonces nos fijamos en la cosita, en lo pequeñito, en lo mínimo, en el color, como en el fondo de, y eso también sin duda es una habilidad en el momento de emprender, ¿cierto? Sobre todo de eh, lo que estábamos hablando en un inicio, como de mapear, de olfatear el mercado, de conocer a tu cliente, de saber su comportamiento, de saber qué quiere, un poco como de olerlo, conocerlo, eh, caracterizarlo, etcétera. Entonces creo que somos muy buenas en eso y a través y a partir de eso, esos hallazgos que encontramos, pues tenemos la capacidad de crear, de innovar. Hablando de crear, yo lo relaciono mucho con que las mujeres tenemos esa capacidad innata de crear porque tenemos la capacidad de dar vida. Y eso me parece bastante lindo, mágico, majestuoso, por supuesto. Entonces, si tenemos esa capacidad de gestar vida, de cuidar, de amar, de hacer por el otro, por supuesto también tenemos la capacidad de hacer y de gestar por nosotras mismas. Y un emprendimiento o una empresa claramente es como nuestro hijo, es un hijo. Me Entonces encanta. creo que creo que eso es una muy buena característica también que nosotros, o habilidad que tenemos las mujeres. También somos muy perseverantes. Personalmente, yo me considero una persona que se adapta muy fácil al cambio. Hoy estoy haciendo esto, pero mañana puedo estar haciendo otra cosa. Rápidamente si debo cambiar, cambio. No pienso mucho en el por qué debo cambiar o de pronto me quedo ahí en el, no, pero entonces si cambio pierdo esto. Creo que las mujeres tenemos como ese dinamismo, ¿cierto? Como esa habilidad de cambiar, de iterar, de evolucionar. Y eso De justamente me parece que adaptarnos. de adaptarnos. Y eso es justamente el emprendimiento, porque hoy creas una cosa, hoy tienes una solución, hoy crees que estás supliendo esa necesidad, pero el mercado sin duda va a evolucionar. El mercado no es el mismo. Entonces debes rápidamente tener esa capacidad de respuesta ante las adversidades, ante la evolución y ante el cambio. Claro, sí, además que ligado de esa adaptación viene también lo anterior que decías de la innovación, de la creatividad, y es que después de la adaptación, ¿qué es lo que salen? La búsqueda de soluciones. Entonces todo eso se entrelaza entre creatividad, entre innovación, en la adaptación, todo eso para gestar soluciones, que es lo que se requiere a la hora de emprender. Dar una solución, dar soluciones a el mercado. Así es, eso justamente es emprender. Gracias, Male, por esas competencias. Creo que eso que acabas de mencionar nos motiva a todas. Y si alguna está escuchando o viendo este episodio y da tal vez duda de sí misma y de que no tiene las capacidades, sí las tienes. Eres mujer, las tienes. O sea, no hay que dudar. Es algo que tenemos nosotras como innato en nosotras mismas, así que sí las tienes. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuáles son esas competencias y habilidades que tal vez yo no diría que no tenemos, pero que tal vez nos hace falta más, digamos, desarrollar y que las vemos mucho más presentes en los hombres, porque tenemos que decir que los hombres también tienen unas competencias increíbles y que tenemos que aprender de ellos también. Entonces, ¿qué es eso que a nosotras las mujeres nos hace falta desarrollar y que tal vez la tienen los hombres,
pero que son importantísimas a la hora de emprender. Bueno, pensaría yo que los hombres tienen em, como ese hemisferio derecho un poco más desarrollado, entonces como esa capacidad de analítica mucho más enfocado en los números, en las cifras, en la data, que nosotras las mujeres. Sin decir que nosotras no lo tenemos, por supuesto que sí, solo que creo yo que es un complemento. Nosotros somos más enfocadas de pronto en el tema de los detalles, de la forma, del color, de la estructura. Sí, tal vez a nosotras no nos han, digamos que históricamente tampoco nos han metido mucho en esos roles matemáticos, en esos roles científicos, entonces tal vez por eso casi todas las mujeres o un gran porcentaje prefiere escoger carreras humanas que las que requieran un tema técnico, científico, y por eso vemos en estos sectores, en estas industrias de la tecnología, pues que hay menos porcentaje de mujeres, pero no significa que no las tenemos, sino que hemos estado como menos inmersas en esos, como en esas industrias, lo que hace que no hemos desarrollado esas capacidades que tal vez las vemos más adelantadas en los hombres. Así es, así es. Y justamente ahí nos devolvemos un poco y volvemos a decir, es una oportunidad. Es decir, nosotras las mujeres podemos explorar un poco más esa parte, sí, como científica y lógica, pues que todos los seres humanos podemos llegar a desarrollar. En ese orden de ideas, pues todo el tema de, como, de análisis de datos, eh, también si hablamos, por ejemplo, de profesiones o de hard skills, el tema de la programación es un tema muy dominado, la programación web y la programación pues con código, ¿cierto? Está mucho más, o los hombres han estado más inmersos en ese tipo de carreras o de industrias y es bastante importante, digamos que en este momento de la vida en el que estamos. Eh, es bastante importante todas aquellas habilidades o hard skills, también habilidades blandas, por supuesto, que estén muy enfocados en el área de la tecnología, ¿cierto? Y de la ciencia, de los datos, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces creo yo que las mujeres tenemos la oportunidad y el potencial de poder desarrollarnos en estos entornos que en este momento son muy competitivos. Por ejemplo, en el manejo de software, dependiendo del modelo de negocio que tenga nuestra empresa o nuestro emprendimiento, dependiendo del core business o la misión, debemos ser em, hábiles, digamos, en el momento todo el tema de ofimática, el manejo de softwares, el manejo de la tecnología. No necesariamente porque seamos quienes lo vayamos a desarrollar, porque para eso, bien lo digo, podemos construir un equipo, pero sí para que sepamos siempre de qué estamos hablando, tengamos dominio del tema, podamos gerenciar, digamos, nuestra empresa, nuestro emprendimiento en caso tal de que sea una empresa de base tecnológica. Si no es una empresa de base tecnológica, igual es muy importante desarrollar como esas habilidades en cuanto a manejo climático, analítica, realmente para todos los emprendimientos o para todas las ideas que tengamos en mente. Son habilidades que en este siglo XXI son imprescindibles, no solamente para, pues, para mujeres, sino también para hombres. Otras habilidades que podemos eh, desarrollar, digamos un poco habilidades de marketing, publicidad, fotografía, video, son habilidades que sin duda nos van a servir y nos van a ser muy útiles en no importa qué industria vayamos a emprender o estemos creando nuestra empresa. Otro también que justamente lo estabas mencionando y es el tema también de la contabilidad, ¿no? Y de las finanzas, cuando hablabas de las matemáticas. Eh, Importantísimo, importantísimo. Y parece como frase de cajón o como algo muy básico, porque sí realmente lo es, pero todos debemos tener, las mujeres por supuesto debemos tener dominio eh, en contabilidad y finanzas, porque eh, fíjate, Caro, que la mayoría de los emprendimientos no cruzan, eh, digamos que no llegan hasta 3 años, entonces estamos hablando de una brecha entre 3 y 5 años y
puede que no crucen esos 5 años de creación. Y cuando cruzas esos 5 años de creación, no necesariamente llegas a un punto de equilibrio. Y el no llegar a este punto de equilibrio es justamente hay un desequilibrio en tu estructura de costos o en tu contabilidad, en tus finanzas. Y son ocupaciones o son puestos que generalmente las mujeres delegamos. Y está bien, no está mal delegarlo, pero estaría muchísimo mejor estar mucho más empapadas del tema. Yo creo que eso también podría reducir un poco esa brecha de 3, 5 años y luego llegar a un punto de equilibrio. Esto digamos que hablando en cuanto a emprendimientos en general. Pero si nos vamos de pronto a cifras de empresas o emprendimientos creadas por mujeres, pues vamos a ver que la comparación entre hombres y mujeres, pues los emprendimientos de las mujeres son muchísimo menores los que pueden cruzar como esta, llamémosle curva de aprendizaje eh, o curva del emprendimiento. Entonces es muy importante que nosotras estemos empapadas, eh, que tengamos una estructura financiera muy robusta, completa y con enfoque. Creo yo también que otra habilidad, es que son muchas realmente y se me están así como todas viniendo a la cabeza, pero creo que otra habilidad sin duda son las habilidades lingüísticas, ¿cierto? El aprender idiomas. Eh, a mí personalmente me encantan los idiomas. Hablo francés, hablo inglés, estoy aprendiendo portugués. Ay, qué Eh, bueno, qué emoción. Pero, pero más allá del estoy aprendiendo y qué dicha es cuál es el objetivo, ¿cierto? De hacerlo. Y me parece que los idiomas te abren las puertas al mundo sin duda. Y te abren la Entonces, mente. y te abren la mente completamente, completamente. Tu cerebro empieza a hacer nuevas conexiones y esas nuevas conexiones son muy importantes también para que puedas luego ligarlo a todo el tema de innovación y puedas desarrollar nuevas cosas, ¿cierto? Que puedas ser mucho más creativa, mucho más activa, ver cosas o ver soluciones donde otros ven problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante importante. Y también cuando quieres explorar apertura en otros mercados, cuando quieres llegar a otros lugares, pues es muy, muy importante como estas habilidades lingüísticas que te puedas desenvolver. Sin embargo, pues el inglés también está muy bien porque sabemos que el inglés es el idioma universal y de los negocios. Entonces, por lo menos que si tengas un buen nivel de inglés y que te puedas desenvolver. Eso digamos que a modo general son como las habilidades que todos los emprendedores, pero más también las mujeres, las emprendedoras, deberíamos desarrollar a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la creación de empresas. Muy importante también no dejar de lado el tema como de conocer cómo se forma y cómo se gesta un modelo de negocios y tener como un conocimiento amplio en los negocios. No necesariamente, soy de las personas que siempre ha pensado que la generalidad es muchísimo mejor que lo particular, ¿cierto? Cuando eres mucho más general, pues tienes un universo mucho más grande de posibilidades. Entonces que puedas saber de mercadeo, pero también de comunicación, pero también un poco de finanzas, pero también, digamos que el tema de los idiomas, pero también un poco de tecnología. Entonces que puedas explorar diferentes frentes, porque todos ellos te van a servir, por supuesto, en el momento de emprender. Y el conocimiento para mí es poder. Entonces, entre más puedas nutrirte de las diferentes áreas de una empresa, pues muchísimo mejor. Y no recomiendo enfocarse como únicamente de pronto en tu saber hacer o en lo que estudiaste o en lo que haces en la empresa, ¿sí? Sino poder tener un conocimiento mucho más amplio. Bueno, pues Male, muchas gracias por esas recomendaciones y estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Siento que yo siempre he sido de las que piensa que prefiero saber de todo, un poquito de todo, que todo de una sola cosa. Porque es verdad, el mundo ahorita nos exige tener muchas
competencias en varias cosas, en varios temas, y eso te va a abrir muchísimas oportunidades y puertas. Y retomando un poquito lo que tú decías, el tema de los, de los idiomas es vital, es importante, tanto si quieres emprender como si quieres crecer en tu carrera, si quieres tener más posibilidades, más oportunidades, es vital. Y aquí me gustaría retomar esa parte que dijiste del tema de las finanzas, porque es algo en lo que siempre he estado como muy inmersa, y el que no entiendo por qué, bueno, si ya lo entiendo, por qué las mujeres cada vez le hacían como, tenían como una aversión al mundo financiero, al dinero, pero esto viene de ese concepto, de esa limitación que socialmente se nos dijo del dinero, de que las mujeres no hablan mucho de dinero, que no está bien, que, que no está bien en las mujeres hablar de dinero porque eso nos hace sentir o mostrarnos como ambiciosas. Y al contrario, los hombres sí lo hacen, al contrario, los hombres sí se transmiten conocimiento, hablan todo el tiempo de dinero, tienen mejor estabilidad financiera. Entonces, este es un llamado para aprendamos de dinero, aprendamos de cómo manejar el dinero, porque es que lo necesitamos, es primordial. Hablar de dinero no está mal, lo malo es no hablarlo. Hablar de dinero y saber Completamente. de dinero es una oportunidad enorme para tener libertad financiera, para combatir violencias de género, una oportunidad enorme para lograr los sueños, para crear mundo, para crear cambio. Así que sí, sí hablemos de dinero, aprendamos de dinero, y si la sociedad sigue diciendo que al hablar de dinero las mujeres somos ambiciosas, pues seamos muy ambiciosas y todas Claro. debemos sí, yo quiero tener dinero, yo siempre dije dinero, ¿por qué no? El dinero no está mal, lo malo desafortunadamente es no tenerlo porque es una necesidad, no es un lujo, al final el dinero es, lo necesitamos. Y creo que todas, si yo digo yo quiero tener dinero es porque estoy segura que no va a haber una sola persona en este mundo que diga que no quiere tenerlo, porque el dinero te da una libertad. Tal vez no es la totalidad de la felicidad, y eso es seguro, pero sí es importante. Así que sí trabajemos en eso, aprendamos de finanzas, aprendamos tanto para finanzas personales como las finanzas que tenemos que aplicar a la hora de emprender, porque es que si no cuidamos el dinerito, si no vemos cómo lo invertimos, si no miramos esas inversiones cómo van, pues estamos afectando nuestra vida en general. Así que bueno, era ese pequeño paréntesis que quería hacer. Y Yo tengo bueno, ahí una Vito, anotación, dime, claro, y es dinos. que pienso, es muy importante eso que estás diciendo porque yo creo que a nivel psicológico va más que todo ligado a que nos enseñaron, o en mi caso particular, en el que son los hombres los que hablan de dinero y cuando tú hablas de dinero o como mujer te enfocas en el dinero, es que tu energía masculina está predominando Mm. y como que siento que no, sí, que está en contravía completamente con lo que yo pienso. Y sí, todos los seres humanos tenemos esa energía femenina y esa energía masculina, pero ¿por qué a la energía masculina se le atribuyó únicamente el tema del dinero? Claro, por lo que decíamos antes de que las mujeres históricamente hemos estado al cuidado del hogar y el hombre ha sido históricamente el proveedor. No estoy para nada en contra de eso, está muy bien, pero la mujer que se queda cuidando el hogar también quiere dinero y también puede hablar de dinero y Y debería tener también lo esos necesita. espacios. También lo necesita y debería tener esos espacios o crear esos espacios para hablar de dinero y para hacer dinero. Entonces creo que viene un poco de allí y completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. La siguiente pregunta, Male, es, ¿te gusta el dinero? Me encanta, me hace feliz. Bueno, bienvenida al club. En estos días vi como yo y mis formas de relajarme o cómo puedo estar más relajada. Entonces se usan como estos antifaces aquí en el contorno de los ojos como para eliminar un poco las ojeras, las arrugas. Y tenía un antifaz, pero un antifaz de billetes. Y yo, Ah, y yo dije, claro, yo también necesito esto para relajarme. no, pero creo que todas.
Pero Sí, bueno, total. bueno, es muy cierto todo esto y me encanta hablar de estos temas porque sí tenemos que romper esos tabúes que hay sobre esos que es que no nos hicieron daño y no nos siguen, no nos hacen daño, así que hay que tumbarlos y es la manera para que podamos crecer y podamos tener mejores oportunidades en este mundo y en esta sociedad. Vale, y ahora quiero que pasemos un poquito a qué, o sea, qué consejos le darías a las mujeres que tal vez están un poquito inseguras o indecisas, no saben qué hacer para emprender. O sea, cuáles son esos primeros pasos que deben hacer las mujeres a la hora de emprender. Esos primeros pasos, mira, yo creo que pues el primer paso en todo en la vida va a ser comenzar, ¿cierto? Arriesgarse, Llenarse de iniciarlo, valor. tomar la decisión, sí, correcta, correcto. Eh, pero si de pronto nos vamos, no damos como esas respuestas de pronto tan frases de cajón que en realidad son muy ciertas, em, yo diría que lo primero es rodearse de personas que te inspiren y rodearse de otras emprendedoras, rodearse de una comunidad que te inspire. No necesariamente mujeres, también puedes tener hombres que te inspiran, por supuesto, pero de personas que ya lo están haciendo y que tienen unos resultados. Independientemente de cómo sean esos resultados, porque también el que otro lo haya hecho, haya ido, o u otra lo haya hecho, haya ido, haya tenido la posibilidad, haya explorado y haya tenido un resultado cualquiera que fuese, eso es un aprendizaje también para ti. Entonces me parece vital rodearse de ese tipo de personas que te inspiran a hacer más, ¿cierto? Arriesgar. Lo segundo, y muy unido al tema de generar una comunidad, de rodearse de esas personas, pues ve a eventos, ¿sí? Ve a eventos y haz networking, relaciones, hay muchos eventos de emprendimiento, hay muchos eventos en los que te, no sé, te enseñan habilidades blandas y habilidades duras para emprender, te enseñan cómo desarrollar un modelo Canvas, te enseñan cómo desarrollar o tener un poco más de conocimiento en tus finanzas personales y por ende también en tus finanzas empresariales. Entonces, ese tipo de eventos son muy importantes. Para mí el conocimiento, repito, es poder. Entonces, mientras más puedas empaparte de estas experiencias de otros y de este conocimiento, pues muchísimo mejor. Sin quedarte en eso, claramente, porque a veces mucho análisis causa parálisis. Entonces tiene que haber también, tiene que existir también un equilibrio, ¿sí? No te puedes quedar ahí únicamente en hacer relaciones y en ver a otros, porque finalmente entonces te conviertes en un seguidor, pero dejas, No sigues y pasas a la sigues viendo. acción. No pasas a la acción, exactamente. La vida continúa. Entonces, creo que esos son uno de los como de las cosas que pues, siempre aconsejo. Otra cosa también es construir equipo, porque no nos la sabemos todas y no tenemos por qué saberlo todo. Entonces, la construcción de equipo, poder inspirar a otros con tu idea de emprendimiento o con tu empresa es muy importante, es valiosísimo. Y todo el día, si te das cuenta, o todo el tiempo, debes estar inspirando a otros. Cuando sales a vender tu producto o tu servicio, inspiras a otros. Entonces, el poder inspirar a otros que hagan parte de tu equipo me parece vital y no únicamente porque puedas pagarle. Genial, eso, por supuesto, es vital, es muy importante, pero el inspirarnos como con tu propósito, con tu misión y con tu propuesta de valor es vital, es fundamental. Claro, ahí es un punto, ese es un punto clave porque es que a veces las mujeres o sea, nos metimos mucho en la cabeza que tenemos que saber todo, que tenemos que ser las Wonder Woman y darle solución a todo y que si no, no es porque no servimos. Y mentiras. Tenemos esa concepción tan arraigada que nos hace tanto daño y lo que tú dices nos paraliza de cierta manera, porque al final no nos permite dar el siguiente paso. Y algo que debemos aprender es pedir ayuda, porque no lo hacemos. Entonces, estoy segura que si tú quieres emprender, tienes personas a tu lado que tal vez al inicio no tienes dinero, pero tú tienes tal vez un hermano, una amiga, tu pareja, alguien que te quiere mucho y que quiere lo mejor para ti y si tú le dices,
necesito ayuda, necesito una manita en una hora, 2 horas, 3 horas semanales, estoy segura que esas personas te van a decir sí. Así que no tengas miedo, este es un mensaje para todas las mujeres, no tengan miedo a pedir ayuda. Es mejor pedir ayuda a dejar nuestros sueños paralizados. Así que pedir ayuda y eso hace parte de formar equipo. Al pedir ayuda estás formando un equipo y lo que tú dices, estás inspirando a más personas y estás inspirándote a ti misma. Súper, sí, me encanta eso. Algo también que agregaría, Caro, es el tema de saber descansar, que no es parar completamente, pero sí requerimos descanso porque muchas veces, o me ha pasado, ¿no? A todas. Esto son historias, parece chiste, pero es anécdotas, son historias de la vida real, que me enfoco muchísimo, muchísimo y a veces tiendo a ser muy perfeccionista. Entonces me enfoco muchísimo en el resultado de lo que quiero lograr y hasta que no salga como yo quiero lograrlo, no termino, no descanso. Y cuando hablo de no descansar, no es que esté 24/7 frente al computador, sino que mi cerebro está 24/7 procesando esa información. De hecho, no duermo, No para. no Sí. para. Y yo digo, por Dios, o sea, quiero hasta ordenarle a mi cerebro, pero muchas veces no lo logro hasta llegar al resultado que yo quiero. Entonces como que me obsesiono un poco. Y eso está muy bien, obsesionarse con lo que te gusta, con lo que te apasiona, con tu propósito de vida, con tu proyecto está excelente, pero tiene que ser una obsesión Controlada. controlada y con un equilibrio, sí, una obsesión Sí, porque se sana. vuelve tóxica. Exacto, exactamente. No sé si exista una obsesión sana, pero No, pero nos te lo entendemos, sí. inventamos. Sí. Exacto, entonces algo controlado, ¿cierto? Que puedas manejar y que no te controle a ti. Sí, porque a la larga es el bienestar. Si tú, o sea, no podemos emprender un negocio exitoso, no podemos hacer nada si no estamos bien nosotras mismas. Entonces Completamente. es, si nos llevamos a un punto donde estamos ya quemadas en un burnout, porque también las emprendedoras y los emprendedores llegan a un burnout, no necesitas solo trabajar en una empresa, sino hacerla, es enorme. Pero entonces, ¿qué necesita esa empresa? Pues que estés sana y que estés en todas tus capacidades y para eso pues tu cuerpo necesita descanso, necesita que te alimentes bien, necesita que estés sano y, bueno, y bien para eso. Así que qué bonito que tocas eso porque a veces no se habla mucho de eso y yo soy igual que tú. Yo también me obsesiono y mi cerebro no descansa y en la noche está imaginándose y le sale otra idea y quiere, "Ay, quiero levantarme a ponerla en el papel y a mirar cómo la empiezo a desarrollar, pero no está bien eso a las 2 de la mañana. Eh, Completamente. no es sano, no es sano para mí misma. Es difícil y por eso lo decimos acá y lo ponemos en la mesa porque es muy difícil, pero es algo, es un reto que al final tenemos que hacerlo porque es por nuestra salud y por también la salud de nuestras carreras profesionales y de nuestros emprendimientos. Así es. Algo que me ayuda muchísimo para tener ese control es, en mi caso, el ejercicio, pero pueden ser muchas las formas. Meditar, no viajar, despejar la mente. También me funciona mucho conectarme con la naturaleza, abrazar árboles, caminar, ¿cierto? Quitarte los zapatos y sentir el pasto, El grounding. sentir las texturas exactamente, el grounding. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudarnos muchísimo y a veces las dejamos como ahí en el olvido. Y no, nuestra salud mental es primero. Y si tenemos salud mental y salud en general, podemos escalar realmente empresas. Eso es muy cierto. Vale, y bueno, ya digamos que hablamos de esa parte que necesitamos a nivel también holístico, a nivel de inspiración. Ahora hablemos de esos pasos ya de el pasar a la acción. Es decir, cuáles son esos pasos que una mujer o una emprendedora o emprendedor también tiene una idea de negocio, qué es lo que debe hacer, cuáles son esos primeros pasos que debe hacer para ya empezar de lleno, para ponerlo a rodar. Entonces, tener la decisión, empezar. em,
construir tu modelo de negocio, ¿cierto? Tener esa estructura muy clara, construir equipo, pero digamos que en esa construcción, me voy un poquito atrás de ese modelo de negocio, pues tienes que definir muy bien tu servicio, tu producto, tu segmento de clientes, cuál es tu propuesta de valor, quiénes son tus aliados claves o socios claves, los recursos que tienes y que requieres para comenzar o para llevar a cabo esa idea de negocio y no solamente los recursos en cuanto a la inversión inicial, sino también los recursos que requieres para que esa empresa, ese emprendimiento perdure en el tiempo o ese producto escale. Es decir, los Eso es, recursos humanos, los recursos sí, tecnológicos, todo. Porque a así veces la es, gente piensa que recursos es solo dinero, lo que necesitas es invertir en dinero. Y no, los recursos también es humanos. Es tu cabeza, es tu conocimiento, que ese es un exacto. recurso clave. Tú eres el Es principal recurso. exacto. Es el recurso también que necesitas, tal vez tu ordenador, tu computador, esos son recursos también, son tecnológicos. Bueno, y en general ese tipo de recursos. Así es, todos esos recursos. em, Constantemente estar observando el mercado, porque todo el tiempo cambia, todo el tiempo evoluciona. Entonces, que tengas la capacidad de que tu emprendimiento, tu empresa evolucione. ¿Eso cómo lo mides o cómo lo haces un poco más tangible? Pues porque tu modelo de negocio debe evolucionar. Entonces, tu modelo Canvas va a estar en constante cambio, en constante evolución y debe poder ser tan flexible que evolucione, sino algo tan rígido como que no. Entonces, por eso esta frase que es muy importante y es como enamórate del problema y no de la solución, ¿cierto? Que sepas qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y no enamorarte en sí del producto o del servicio y que esa va a ser la única forma de solucionar o de explorar esa necesidad que tiene el mercado. Muy, muy interesante esa frase que mencionas de enamórate del problema y no de la solución, porque eso nos lleva a ser humildes a la hora de ser empresarios, porque a veces pensamos que la solución que damos es, no, esa es la perfecta y esa es la ideal y es esa. Y no nos damos cuenta que al realmente tener el enfoque en ese problema nos lleva a encontrar no solo una solución, sino varias. Y tal vez es eso lo que necesita tu cliente para poder solucionar su problema, su necesidad y también para a la misma vez a nosotras ser exitosas en nuestro emprendimiento. Así es, así es. Entonces, como esos primeros pasos, es eso, analizar muy bien tu propuesta de valor y analizar muy bien el mercado antes de lanzarte. Por supuesto que vas a hacer pruebas, por supuesto que vas a hacer pilotos, debes hacerlos, eh, pero con una mesura, ¿cierto? Es decir, analizando previamente el mercado y lo que vas a ofrecer, porque si no estaríamos hablando de que esa inversión inicial que vas a hacer, pues se va a perder y esa no es la idea. Ese es como uno de los principales consejos de oro. Ese piloto va a iterar, por supuesto. Cuando hablo de piloto es como esos primeros acercamientos, ese primer paso a, y si es en el desarrollo de un producto, entonces es tu primera versión. En emprendimiento o en emprendimiento de base tecnológica lo llamamos como MVP, producto mínimo viable. Y con ese producto mínimo viable vas a hacer tu piloto, pero ese piloto debe tener la capacidad también de autofinanciarse, ¿sí? Alguien te lo debe comprar, a alguien le debe interesar, eh, alguien o un grupo de personas va a tener la capacidad y va a querer comprarlo. Eso es muy importante. Si tu piloto, tu producto, no se autofinancia, es decir, no lo sacas al mercado una primera versión y recibes, digamos, una retribución económica, de que estamos hablando de una retribución económica por él, eh, ahí ya tienes un primer feedback, ¿sí? Y ese primer feedback es tal vez por ahí no sea, tal vez por ahí Sí, no hacer es, porque ajustes. es decir, y a eso le llamamos iterar, porque por supuesto ese piloto debe tener unos cambios, va a tener unas funcionalidades mayores más adelante, pero en un inicio, pues es lo mínimo viable. Y alguien debería poder estar interesado en, alguien debería poder comprártelo.
Entonces eso es como uno de los principales consejos. También me encanta algo que una vez un profesor nos decía, me parece muy cierto, y es que nadie va a invertir en tu empresa o en tu emprendimiento si tú primero no inviertes en él. Y eso es valioso, muy valioso porque parece básico y muy obvio, pero a veces no lo es, ¿cierto? A veces como emprendedores me ha pasado y también lo he visto mucho en emprendedores que salimos al mercado vendiendo algo, un producto o un servicio, nadie más lo ha comprado, esperamos que alguien sí lo compre, pero nosotros mismos ni siquiera hemos hecho la primera inversión en, o se da muchísimo en casos en los que los emprendedores están buscando financiación, pero ellos mismos no han financiado su propio proyecto, ¿cierto? Entonces se van de pronto por financiación de familiares, no sé, crowdfunding, financiación colectiva, van a pedir un préstamo eh, entre amigos, etcétera, etcétera, pero ellos cómo han financiado, digamos, su propuesta de valor. Eso es bastante importante también a considerar en los primeros, como en las primeras etapas, en el early stage de una empresa o de un emprendimiento. Ok, Male, pues bueno, gracias por esos pasos, todo es muy, muy claro. Y ahora quiero entrar a la parte de hablar un poquito más del modelo Canvas, porque lo has mencionado varias veces y tú y yo sabemos que es muy importante a la hora de empezar un emprendimiento. ¿Podrías explicarnos de qué se trata el modelo Canvas, qué tiene, cuáles son sus componentes y cómo lo podemos crear? Sí, claro. Pues un modelo Canvas es un lienzo de trabajo, es una herramienta que te permite conceptualizar tu idea de negocio, tu proyecto. Em, Fue desarrollado de forma tal de que en una hoja, tan solo en una hoja, tú puedas contar y resumir de qué se trata tu idea de emprendimiento o tu empresa. Anteriormente usábamos como estos planes de negocio de muchas páginas, pero Larguísimos. larguísimos, pero ningún inversionista va a leer todas esas páginas. Entonces el modelo Canvas lo que hace es justamente resumir en un papel, en una sola página, todas estas numerosas páginas. Y este modelo Canvas se compone de 9 elementos o 9 ítems que justamente son algunas de las que hemos mencionado y es donde vas a describir o vas a resumir quiénes son tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, los recursos claves que necesitas, aliados o socios claves de los cuales a los cuales te puedes unir o que van a ser parte importante de tu empresa o de tu emprendimiento, la estructura de costos, la fuente de ingresos. Digamos que ahí tienes todo un resumen de lo que es tu propuesta de negocio y tu empresa. Este modelo Canvas se hace, pero no se hace una única vez. Entonces, digamos que se empieza por ahí, pero a lo largo de la trayectoria del emprendimiento y de la empresa, este modelo Canvas va a cambiar, por supuesto. Entonces, generalmente lo hacemos en un inicio, pero a los 3 años va a cambiar y la idea, generalmente, y la idea es que desde un inicio podamos nosotros visionar ese modelo Canvas a 3 años también, ¿cierto? Porque nuevamente no va a ser un producto estático, no es un servicio estático, el mercado cambia. Entonces el modelo Canvas es sin duda esa herramienta que te permite conceptualizar y poder presentarle a otros cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu empresa o qué va a ser tu empresa, qué te diferencia de los demás, por qué tú, cómo vas a recibir ingresos, quiénes son tus clientes, etcétera. Es decir, es como ese mapa que nos muestra de qué se trata nuestro negocio y para dónde vamos, porque ahí también va qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que queremos vender, cómo lo vamos a lograr y es como nuestra hoja de ruta al final, lo que nos Así dice es. cómo vamos y a dónde vamos. Y no solo para ti, porque nosotros puede que lo tengamos claro, nosotros como emprendedores, yo lo veo más hacia los demás, ¿cierto? Una herramienta que te permite comunicar eh, a otros, a externos, justamente todo eso que acabas de decir. Además, porque es una herramienta clave a la hora de buscar financiamiento. Y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer, Male.
¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento que le recomiendas a una mujer que está emprendiendo? ¿De cuáles puede, digamos, pensar y puede analizar para empezar? Hay varias, digamos que lo principal es lo que te comentaba de primero tú debes hacer la primera inversión en tu empresa o en tu emprendimiento. Entonces, ahorros y trabajo, ¿cierto? Dinero que viene producto pues de tu trabajo y de tus ahorros, eso es lo principal. Otra fuente de ingreso, pues puedes recurrir a préstamos de familiares y préstamos de amigos. Eso es una muy buena opción y generalmente todos los emprendedores comenzamos por ahí porque comenzamos a contarle o hacerle nuestro pitch eh, o comunicarles nuestro modelo de negocio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas más familiares y esa es la forma mucho más cercana y en primera instancia efectiva de lograr financiación para nuestros emprendimientos. Otra opción que se ha popularizado mucho en este último tiempo es el crowdfunding o financiación colectiva. Y es que obtienes financiamiento mediante como la contribución de múltiples personas en línea. De hecho, también hay crowdfunding corporativo, es decir, no solamente personas, sino también otras empresas que se suman a financiar tu propuesta. Y estas empresas pueden sumarse porque le hacen sentido, digamos, la propuesta o el producto o el servicio que tú estás lanzando, porque de pronto en algún momento puede existir una fusión entre ambos, etcétera. Entonces, es una forma también eficaz. Y en ese financiamiento colectivo, pues la idea es que tú puedas también ofrecerle algo de valor a las personas, a los particulares que financian tu idea, pero también a los corporativos. Hay muchas páginas de crowdfunding, las mujeres y todos podemos poner en Google crowdfunding o financiación colectiva y hay muchas páginas ya en diferentes lugares del mundo que nos permiten poder subir nuestros proyectos en esas páginas, contarle al mundo lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué queremos. Y allí todos los usuarios pueden entrar y participar en la financiación de tu proyecto. También existen competencias y diferentes concursos, y eso también pues, ya depende mucho como del lugar en el que estés. Por supuesto, pues también hay como subvenciones que se usan mucho en el tema de pronto de ONGs o emprendimientos colaborativos o con impacto social o emprendimientos sociales, etcétera. Y pues es cuestión de justamente buscar, ¿cierto? De hacer una búsqueda juiciosa de esas competencias, de esos concursos o de esas subvenciones que existen generalmente en nuestras ciudades, en nuestros países, o por lo menos en nuestro continente. Otra forma también son ángeles inversionistas y esto ya ocurre cuando de pronto ya has hecho todas las anteriores o ya has explorado todas las anteriores fuentes de financiación. Y estos ángeles inversionistas pueden estar en diferentes etapas de tu emprendimiento, de tu empresa. Pueden estar en un early stage, una etapa temprana, como también puede ser en una etapa mucho más madura y avanzada. Inversionistas generalmente son personas que están interesadas en invertir en startups o en empresas, en emprendimientos a cambio de una participación. Entonces ellos inyectan un capital y van por un porcentaje en la participación del negocio. A mí me parece, digamos, esta una muy buena opción porque generalmente estos ángeles inversionistas no solo traen dinero, sino que también traen experiencia y conexiones. Y eso es muy valioso, que si lo cuantificamos, también es bastante costoso. Otra opción, Caro, pues digamos, capital de riesgo, ¿cierto? Inversiones que también son organizaciones que invierten en startups con alto potencial de crecimiento y que puede ser pues muy útil. Generalmente se hace como o se invierte en emprendimientos de base tecnológico o productos o servicios muy innovadores. Entonces constituyen un riesgo pues bastante alto
y por supuesto hay personas y empresas que invierten y que ven todo el potencial. Otra, que creo que ya hablamos de esto, son esos préstamos bancarios, que también podría ser una de las opciones, una de las primeras opciones, y es justamente eso, ¿cierto? Obtener financiamiento empresarial. Muchos bancos, de hecho, para hacer este tipo de préstamos solicitan tu plan de negocio, ¿cierto? Tu modelo Canvas, em, tu estructura y a partir de eso ellos también hacen una evaluación financiera, una proyección de tu empresa o de tu emprendimiento y pueden darte un tope en financiación. Entonces, esta también es una buena solución. Además que los bancos tienen como, la mayoría de los bancos ahorita tienen como unas líneas que son como especializadas para las mujeres emprendedoras, así que es importante también que pues las mujeres que tal vez sienten que no saben cómo conseguir financiamiento puedan acercarse a los diferentes bancos, cooperativas y preguntar sobre eso, qué líneas ayudan al emprendimiento, en especial al emprendimiento de mujeres, porque también ofrecen ciertos beneficios porque de hecho son los estados los que quieren incentivar también el emprendimiento femenino. Sí, completamente. Y mira que no solo los bancos, hay muchas subvenciones también que tienen inversión con enfoque de género. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para el emprendimiento femenino, para la financiación del emprendimiento femenino. Porque justamente uno, digamos que hace match con varios de los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos por la ONU, que en total son 17 y pues varios de ellos es como trabajo digno, todo este tema de las empresas sociales está, digamos, en este momento en todo como su furor y no porque sea marketing social o la tendencia, sino que va más allá de eso, ¿cierto? O más es un tema de que los consumidores cada vez somos más conscientes de lo que queremos, cómo lo queremos y lo que necesita el ecosistema, el medio ambiente. Y algo que me parece importante destacar es que las mujeres somos muy sensibles también a esto, ¿cierto? Y muy conscientes de lo que nos rodea. Entonces hay muchas subvenciones y fondos de inversión que le están apostando no solamente al emprendimiento femenino, sino también a este tipo de iniciativas y que generalmente van de la mano de mujeres o lo están liderando mujeres. Entonces es bastante importante. Pienso que es una coyuntura de la cual pues todas podemos sacar ventaja. Es decir, esos emprendimientos con enfoque social, sí, efectivamente somos las mujeres los que más tenemos esa tendencia a crear emprendimientos con un enfoque social, con un enfoque que impacte positivamente en el mundo, en la sociedad. Está comprobado que las mujeres tienen mayores intenciones de hacer un emprendimiento que genere ese tipo de impactos en comparación con los hombres, quienes están buscando mucho más ese enfoque de riqueza personal. Así que evidentemente sí, hay como ese también es algo que me encanta que lo hayas mencionado porque es para recalcar también la importancia del emprendimiento femenino, de que no es solo para que las mujeres generen dinero, sino también para que haya un impacto y un cambio social obviamente, por esos objetivos que tienen las mujeres a la hora de emprender. Así que bueno, gracias por mencionar eso, Male, porque creo que es algo importante y relevante para que todas las mujeres pensemos que sí, que es que con esto, con lo que hacemos, realmente cambiamos mundo. Así es, y disclaimer, no estamos diciendo que los hombres solamente buscan Que hay mayor una, tendencia. es una tendencia simplemente, exactamente. Y lo que decíamos, las mujeres somos mucho más sensibles a todos estos cambios y somos más de pensar en comunidad, ¿cierto? Entonces, es la tendencia, ¿sí? Pero también hay muchísimos emprendimientos y empresas muy jóvenes de hombres que están siendo lideradas por hombres y que tienen triple impacto, ¿cierto? Un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. No se trata aquí del género, solo que las mujeres podemos, digamos, tener allí una oportunidad de explorar muchísimo más, porque, no sé, las mujeres, por ejemplo, todo este tema
de la menstruación, de la salud, digamos, mental, de enfermedades, por ejemplo, el cáncer de seno, todo este tipo de cosas, digamos que nos aquejan o nos afectan muchísimo más, o nos afectan realmente a las mujeres. Y hay mujeres que están construyendo muchísimas, muy buenas propuestas de negocio a partir de esas necesidades que tenemos como mujeres. Y a esto, digamos que muchos fondos de inversión le están apostando. Entonces, tenemos muy buenas oportunidades allí. Efectivamente, Male, lo que tú dices es cierto. Hay muchas oportunidades y a eso va mi siguiente pregunta y ya como una de las últimas para cerrar nuestro episodio de hoy, que ha estado bastante interesante. Esta conversación me encanta, la verdad. Y la pregunta es, ¿qué tendencias tú ves en el mundo del emprendimiento para las mujeres? Yo sé que ya has nombrado algo con lo que has dicho, pero ¿cuáles son esas tendencias? ¿Cómo tú ves el emprendimiento? Bueno, veo que las mujeres cada vez más nos estamos arriesgando y sin duda la tendencia es a que el liderazgo femenino tenga un mayor auge y tenga una mayor participación en la creación de empresas, ¿cierto? Y no solamente en la creación, sino también en la consolidación de esas empresas y en la escalabilidad de esas empresas, que es muy, muy importante. Em, Tendencias, lo que mencionábamos un poco, digamos que todo lo que tenga o lo que esté involucrado es de triple impacto, el impacto social, económico y ambiental. Entonces decimos que las mujeres emprendedoras pues suelen tener una mayor, digamos, capacidad para tomar decisiones en cuanto a la comunidad y procesos, digamos, que involucren como sus comunidades, sus regiones, etcétera. Entonces creo que por ahí va la tendencia a ese tipo de empresas y emprendimientos que piensan en lo colectivo y no únicamente, digamos, en lo particular. Vemos también que hay cada vez mayor número de emprendimientos enfocados en el cambio climático, porque es una realidad que todos estamos viviendo y en todos los rincones del mundo, que el cambio climático es absoluto, está pasando claramente. Emprendimientos también que tengan que ver como un poco con la reducción de las brechas sociales. Y ahí creo que las mujeres tenemos también una gran oportunidad porque nos afecta directamente, ¿cierto? Estamos hablando de justamente como ese enfoque de género y por qué las mujeres, eh, por qué en las cifras seguimos apareciendo como después de y por qué los hombres siguen punteando. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir como esas brechas, eh, creo que es fundamental y creo que es lo que viene y es el futuro. Esos emprendimientos que ponen al ser humano y al ecosistema en el centro, entonces este triple impacto que te menciono es vital. Se está hablando de las empresas B o B Corps en el mundo, porque los consumidores pues cada vez somos más conscientes de lo que compramos, cómo lo compramos y qué implicaciones, esto es muy importante, qué implicaciones tiene nuestro consumo. Entonces creo que en todo este cambio que se avecina, las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas. Lo Creo que merecemos. tenemos, sí, total, y tenemos todas las capacidades para realmente. Y no es algo de pronto como que es que existen esos objetivos de desarrollo sostenible, entonces, a ver, ¿en cuál me incluyo para poder hacer parte? No, es realmente algo como innato de nosotras las mujeres. Sí, aportar, crear comunidad, Y es pensar una en el globalidad. otro. Así es, porque somos muy observadoras, somos muy analíticas, entonces tenemos allí claramente una oportunidad. Creo que eso es lo que viene realmente, este tipo como de empresas más pensadas desde En lo el mundo. social, Mm. en el exactamente como aquello que dice como no es ser pues la mejor empresa, la que más facture, sino la mejor empresa para el mundo.
Y por supuesto el emprendimiento, no queremos aquí como únicamente romantizarlo y decir que vamos a construir comunidad y que todo lo lindo y vamos a amar a todos, no. Por supuesto el emprendimiento y el fin de crear una empresa es generar riqueza y generar economía, ¿cierto? En nuestros países, en nuestras regiones y en nuestras casas, por supuesto, pero no es lo único, ¿cierto? No es el centro de. Por eso hablamos de un triple impacto. Ok, vale, pues bueno, pues muchas gracias por eso y es clarísimo todo lo que mencionas, este tema de que antes estaba muy focalizado el mundo de los negocios, era muy con esa energía masculina, que no necesariamente es de hombres, sino es la energía masculina que se dice que tiende a ser un poco más enfocada en dinero, en lo personal, en crecer, crecer, crecer. Y ahorita ya el mundo empieza a tener ese equilibrio en que necesitamos también dinero, crecer, necesitamos hacer dinero, mejorar nuestras economías y todo esto, pero también de la mano de que le haga el menor impacto negativo a nuestro mundo, de que construya sociedad, de que cuide el medio ambiente. Entonces, ese es el presente, eso es lo que hoy vemos y eso es lo que se va a fortalecer y es el futuro. Entonces, también es darle como esa apertura de mente a las mujeres que quieren emprender de, hey, miremos o mira cómo puedes tú a través de tu idea de negocio y de tu negocio poder hacer ambas partes y seguro vas a hacer algo que resuene también con lo que el mundo necesita en la actualidad y con lo que tus clientes y consumidores también quieren y buscan. Así que claro, es eso. Y sabes también que es muy bonito que todo esto va de la mano o está yendo de la mano con la tecnología, todo ese impacto social, porque también el futuro es tecnológico. Entonces, que las mujeres podamos tener mayor participación en esta industria y cada vez tengamos más conocimiento y podamos estar ahí es valiosísimo. Digamos que ahí se conectan dos mundos muy importantes que hacen match y que automatizan un poco todo esto que nosotras, digamos, las mujeres queremos desarrollar en comunidad. Entonces, es valiosísimo el match que estamos encontrando ahí y ese, por supuesto, es el futuro. Es muy cierto eso que dices. Y Male, ahora sí, para terminar nuestro tema del emprendimiento, ya quiero que le dejes un consejo que necesiten las mujeres a nivel de desarrollo de ellas mismas, de esas soft skills que necesita. Un consejo para una mujer, para la mujer emprendedora. Es que son tantas caras, estoy pensando como en muchas a la vez, eh, Bueno, sí, te he puesto muy difícil pero la pregunta, pero si quieres, entonces nómbranos tres. ok, entonces creo yo que la comunicación, y creo que las mujeres en eso somos privilegiadas. Y aquí sí digo, los hombres no tanto. Aquí sí es algo como, no en contra de ellos, pero que sí decimos, lo siento, pero en esto somos pioneras. Nuestra comunicación generalmente es abierta, es inclusiva, Es eh, persuasiva. es persuasiva, exactamente. Entonces creo que seguir trabajando en nuestras habilidades de comunicación será un must siempre, siempre, siempre. La escucha activa, por supuesto, entonces poder escuchar a otros, saber qué piensan, eh, cómo lo quieren, cómo lo desean, cómo lo podemos cambiar, para dónde va el mercado. Esto es muy importante. Y número tres, pues podría ser ya un hard skills, que es independientemente de nuestra carrera, de nuestra profesión, de nuestro oficio o de nuestro qué hacer, incluirnos cada vez más en la tecnología. Y hay muchas cosas, ¿cierto? La tecnología es muy amplia, muy, muy amplia, pero dependiendo cuáles son nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestro propósito, eh, pues podemos elegir, ¿sí? Entonces está, no sé, hay temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, aprender el manejo de algún software. Todo esto nos genera habilidades blandas, pero también hace que nuestro cerebro haga nuevas conexiones. Entonces creamos esas conexiones neuronales que nos van siempre a servir para nuestra capacidad de reacción, para nuestra capacidad de crear a partir de,
nuestra capacidad de innovar, por supuesto, nuestra capacidad de mejorar o evolucionar. Entonces, pienso que estos tres consejos eh, pues son muy importantes. Hay otros, generalmente cuando estaba pequeña me decían, aprende inglés, aprende Excel y, y hablar. De pronto son como los tres, como, sí, Sí. como los tres más importantes. Yo creo que siguen siendo muy importantes, pero ¿para dónde va el mundo? Entonces el mundo cada vez va más, un poco más allá como en temas tecnológicos. Pienso que las mujeres no podemos quedarnos, no deberíamos quedarnos atrás. Entonces estas tres, comunicación, escucha activa y tecnología. Bueno, pues gracias por esos consejos y claro, sí, son importantes y vitales y creo que todas las mujeres tenemos que ponernos en acción a realmente, a realmente trabajar en eso porque no podemos seguir quedándonos atrás. Es la manera de poder avanzar, avanzar, avanzar y llegar a esa tan anhelada paridad en todo lo que, en todas las facetas de la vida, que es la que necesitamos entre hombres y mujeres. Y ahora sí, Male, quiero entrar a la recta final que se llama dinámicas inspiradoras. Son tres dinámicas que les suelo hacer a todas las invitadas y en las que respondemos rápidamente algunas preguntas. Así que, ¿estás lista para las dinámicas? Listísima. La primera se llama Consejo de Oro. Y en esta lo que me gusta preguntar es, ¿qué consejo le darías a tu niña del pasado? A esa niña, a esa Male Cano de la que mencionaste en el inicio del episodio. Bueno, le daría uno que creo que resume todo. Y es que juegue más. ¿Por qué? Pues también ahora como adulto digo, bueno, la vida es un juego, aunque yo no la veo así, créanme que yo lo digo, pero me cuesta verlo así porque me tomo las cosas muy en serio y no solamente en mi vida de adulta, sino cuando era niña también me tomaba muy en serio las cosas. Si jugaba, entonces el juego era muy en serio. Si peleaba, la pelea era muy en serio. Si me regañaban, era muy en serio. Era como el fin del mundo. Y no, he aprendido a lo largo de mi vida que no todo debería ser tan en serio, no debería tomármelo todo tan, de pronto tan personal o como tan en serio. Y eso va de la mano a lo que les contaba, que soy una persona muy disciplinada, muy enfocada, pero claro, todos los extremos pues no son buenos. Entonces le diría a mi niña, relájate un poquito más, juega más, disfruta más. La vida es eso, es un disfrute. No es algo que viniste a cumplir y debes hacer un checklist y ya. O bueno, sí, puede ser ese checklist, pero disfruta mientras mientras cumples cada uno de esos checklists. Entonces, eso le diría a mi niña, juega más, diviértete más. Ay, qué bonito eso porque me tocó a mí personalmente también. Creo que sí, creo que de cierta manera hemos tenido como mucha afinidad ahorita hablando, veo que hay mucha afinidad también hasta en la infancia en eso. Yo también siento que le diría que Carolina necesitaba jugar más porque me tomo muy en serio la vida y creo que a veces no la disfruto porque siento que hay que producir, hay que producir, hay que hacer esto, tengo que hacer esto, pero no disfruto el proceso. Entonces, bueno, pues qué bonito y me llegó al corazón ese consejo. Y la segunda dinámica se llaman tus favoritos y en esta me gusta siempre preguntar qué libro o documental o película nos recomiendas a todas las mujeres que sí o sí debemos ver o leer o escuchar. Bueno, pues mira, hay una serie para todas aquellas que les gusta Netflix que vi como el año pasado o hace 2 años tal vez. Esa serie se llama The Playlist y me gusta porque, bueno, es una miniserie. Yo no soy como de cosas tan largas, entonces es corta, Somos dos. pero muy sustanciosa, porque narra la historia de cómo inició Spotify, que es la compañía de música pues, de streaming, ¿cierto? Música en streaming. Y me encantó la narración y cómo presentan los hechos, no necesariamente en un orden cronológico, pero sí describen muy bien como las etapas y los obstáculos, eso también de eso estábamos ¿Cómo hablando nació el anteriormente, negocio? cómo nació y me parece genial ver como todos esos aprendizajes por los que pasó las startups en este caso y que no son únicamente como
de su industria, sino que todos esos obstáculos, aprendizajes, pues los podemos aplicar claramente a todas las industrias y a toda y a la creación pues de una empresa, porque son justamente por lo que todos pasamos o pasaremos en algún momento y cómo lo fueron sorteando. Entonces me parece como bastante interesante, yo aprendí muchísimo en esa miniserie y la recomiendo. También hay un libro que este sí va muy enfocado a las mujeres y me lo leí hace poco y es Mujeres que corran con los lobos de Clarissa Pinkola. Em, y me gusta porque ella hace como esa analogía entre la mujer y la naturaleza. En este caso, pues el lobo como desde ese instinto que todos los seres humanos, pero que las mujeres tenemos aún más desarrolladas. Y como en este mundo en el que la racionalidad y la toma de decisiones se ha convertido como en algo como prioridad para ser socialmente aceptada, mientras que las mujeres pues somos muy instintivas y no necesariamente tan racionales. Por supuesto, tenemos una parte de racionalidad, pero somos más de pronto como eso que Esa decimos todas las intuición. mujeres, esa intuición, ¿cierto? Ese sexto sentido. Entonces me parece bastante como importante conocer el arquetipo del que hablan, de la mujer salvaje, que es un conocimiento instintivo que todas tenemos y nosotras más desarrolladas, y cómo ella a partir de los cuentos pues relaciona a la mujer con la naturaleza, eh, y que nos invita como finalmente a despertar esa mujer que está un poco dormida, pero que está, en palabras de ella, esperando aullar. Y eso me parece que hace clic con el tema como del emprendimiento, porque muchas veces estamos ahí tras bambalinas, o bambalinas, perdón, pensando en, ¿será que sí soy buena? ¿Será que sí lo voy a hacer? ¿Será que lo voy a lograr? O comparándonos con otros o con otras, eh, pues finalmente no están. Entonces me parece bastante como importante la invitación que nos hace la autora a partir pues, de estos cuentos. Bueno, pues qué interesante ese libro, lo pondré en mi lista porque suena muy interesante y va como en esa línea de los libros que me encantan leer, entonces lo agregaré. Y ahora Súper la tercera recomendado. dinámica, bueno, pues lo haré, lo leeré y te avisaré, te diré a ver qué me parece. La tercera dinámica se llaman preguntas sorpresa y aquí lo que quiero es hacerte una pregunta que nos dejó una invitada en algún episodio pasado y después te doy el espacio también para que nos dejes una pregunta para una futura invitada. La pregunta que nos dejó la invitada es, si pudieras devolver el tiempo para cambiar algún evento en tu vida, ¿cuál sería ese? ¿Lo cambiarías o no? Mm, Mira que me lo he preguntado varias veces y varias veces he llegado a la conclusión de que no. Y me lo he preguntado varias veces porque yo suelo como repensar mucho las cosas. Entonces, eh, me ocurre mucho, ¿cierto? Que tomo una decisión y me pregunto o creo escenarios a partir de la decisión que no tomé, pero estoy pensando en esos escenarios. Entonces, siempre llego a la conclusión de que no, de que todo ocurre porque así debe ser. Entonces, a tu pregunta, pues no cambiaría nada. Y cuando reflexiono sobre esto, y no quiero entrar como en temas profundos de la religión, pero le encuentro sentido y tal vez a alguna mujer que de pronto también sobrepiense las cosas como yo pueda encontrarle sentido. Y es, por ejemplo, la segunda ley de la ética budista dice que todo lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. También la Biblia, por ejemplo, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, estas dos cosas para mí hacen sentido y me llevan a pensar que no cambiaría absolutamente nada, aunque una parte de mí quisiera cambiarlo y haga escenarios posibles. Entonces, no, Caro. Tal vez si me dieran un superpoder, podría ser ese, pero no, no cambiaría nada en este momento y por ahora, porque ya todo sucedió como debía haber sucedido. Claro, y como lo dices,
por algo suceden y de todo aprendemos y de todo nos construye para ser la versión que hoy tenemos y la versión que estará en el futuro. Así que no, pues te entiendo y pienso similar a ti en eso también. Y bueno, Male, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por todos esos conocimientos, esos consejos, esas recomendaciones, tanto como una mujer experta en el tema de emprendimiento, como también como por tu sensibilidad y por ese aprendizaje y esa sabiduría que tienes como mujer y también a nivel personal. Y yo que te conozco un poco, conozco muy bien la calidad de persona que eres, no solo la calidad de profesional que tienes, sino también la calidad de persona y pues eso se ve reflejado en todos estos consejos que nos das, en esa sabiduría que tienes. Así que muchísimas gracias, gracias por todo eso. Y te quiero preguntar si quieres dejarnos tus redes de contacto, de pronto si alguien te quiere contactar para temas profesionales, cuéntanos. Sí, bueno, me encuentran en Instagram como Maleja Cano, así tal cual. Y en LinkedIn me encuentran como, bueno, tengo dos perfiles, uno en inglés y uno en español. Si me buscas en inglés, me vas a encontrar como María Cano, en español como María Alejandra Cano. Mis dos nombres y mi primer apellido. Así estoy generalmente en todas las redes sociales, también tengo Facebook, pero hace mucho que no lo uso, entonces Instagram y LinkedIn. Sobre todo, digamos, para temas profesionales, LinkedIn, me puedes seguir en LinkedIn. Perfecto, vale. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, gracias infinitas. Y bueno, creo que este es el final del episodio. Déjame tus comentarios en @ellas.inspiran. ¿Qué te pareció esta súper invitada que tuvimos hoy? ¿Qué fue eso que más te marcó de todos esos consejos que ella nos dejó? Y bueno, sigamos hablando de emprendimiento. Así que ya sabes, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y también obviamente en LinkedIn, que también ya tenemos nuestra página de Ellas Inspiran. Así que hablemos mucho más de emprendimiento y hagamos dinero, porque esa es la conclusión también, necesitamos dinero. Muchas Así es. gracias. Muchas gracias Gracias, por... Caro. No, gracias a ti, gracias a todas las mujeres y a todas las personas que nos escucharon hoy. Nos vemos en un próximo episodio y hasta la próxima. Chao, chao.